Y lo que vamos a ver esta noche es cómo la palabra de Dios nos puede dar victoria contra el diablo. ¿Ok? Cómo la palabra de Dios nos da victoria contra el diablo. Lo primero que quiero que estemos conscientes cada uno de nosotros, yo creo que muchos ya lo sabemos, pero estamos en una guerra espiritual. Y entramos en esta guerra desde el día en que nosotros rendimos nuestro corazón a Jesucristo. Desde ese día nos volvimos amigos de Dios y enemigos de Satanás. Nosotros tenemos, hermanos, en contra de nosotros 3 fuertes enemigos. No vamos a hablar de todos ellos esta noche, pero tenemos al mundo. El mundo es nuestro enemigo. El mundo, cuando nos referimos al mundo, no nos referimos a la gente necesariamente, sino al sistema que está en el mundo. La Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo ahorita, de este sistema. Y lo podemos ver más y más se ve más obvio, se ve más claro que el mundo lleva una dirección contraria a la voluntad de Dios. Y entonces nosotros como cristianos vamos en la dirección opuesta. El mundo va en una dirección, nosotros vamos en la otra dirección. Y entonces el mundo es nuestro enemigo. Pero tenemos también nosotros otro enemigo que es nuestra carne. Ese es el deseo de nuestra carne, el deseo, no el cuerpo, sino el deseo de la naturaleza humana que está caída, en la cual vivimos nosotros, y sentimos estas tentaciones. Cuando queremos orar nos da sueño, cuando queremos ayunar nos da hambre, cuando queremos venir a la iglesia a veces ponemos muchas excusas, no ustedes porque ustedes llegaron esta noche, pero ¿verdad? Y entonces esta carne parece que siempre está peleando lo que el Espíritu quiere hacer. Y la Biblia nos dice eso en el libro de Gálatas. El apóstol Pablo relata eso muy claro. Y entonces esta carne pelea contra el Espíritu. El Espíritu quiere servir a Dios, la carne quiere agradarse siempre a sí misma. Y luego tenemos claro a nuestro adversario, el diablo, ¿verdad? Él siempre se está oponiendo a nosotros, Él es nuestro enemigo. En 2 de Corintios capítulo 10 y el verso 4, lo voy a relatar, pero usted lo puede apuntar en sus notas. Y en primera de Timoteo capítulo 1 y verso 18, el apóstol Pablo describe que estamos en una batalla, ¿okay? En una guerra. Estamos en una batalla y estamos peleando contra Satanás, a veces contra el mundo y a veces contra la carne y a veces contra los 3 al mismo tiempo, porque uno se complementa al otro, ¿verdad? Y entonces no nos equivoquemos en medio de lo que estamos en medio de una guerra, ¿ok? Y esta guerra es a la muerte. Aquí no va a haber ceso de fuego. There's no ceasefire, ¿verdad? Esta guerra es hasta la muerte. Y solamente puede haber un triunfador. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros a veces miramos pasajes en la Biblia, no los miramos desde un punto de vista como un guerrero. A veces lo leemos muy a lo natural, pero téngalo por cierto que cuando hay problemas en el matrimonio, el diablo está detrás de esos problemas. Cuando hay problemas en la familia, con sus hijos, el diablo está detrás de eso. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestro trabajo o tenemos otro tipo de problemas, Satanás usualmente está detrás de esas cosas. Nosotros lo vemos a lo natural y nos dirigimos a ello en lo natural, pero entendamos que hay espíritus detrás de estas cosas. Now, si estamos en una guerra, tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios. No solo para que nos dé la victoria, sino para que nos dé las estrategias. Porque no todas las batallas las vamos a pelear igual. No vamos a enfrentarlas todas igual. Y
En Primera de Samuel capítulo 17, ustedes conocen la historia. Una vez más nomás se lo voy a ir mencionando. Ustedes conocen la historia. David se enfrenta a Goliat, ¿verdad? Y todos conocemos esa historia. Okay. Now, David escoge como la arma que él va a usar contra el gigante, escoge su honda y 5 piedras lisas que él toma del arroyo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué escogió David la honda y 5 piedras lisas? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Por qué él escogió esa arma? ¿Por qué el rey Saúl le ofreció su espada, el rey Saúl le ofreció su armamento, pero él escogió, ¿verdad?, una honda y 5 piedras lisas? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio una estrategia a David. David sabía que si él se acercaba al gigante, el gigante lo mataba. Si él se metía al territorio del gigante, el gigante lo iba a matar. Entonces David neutralizó las armas del gigante, que era su espada, su lanza, su escudo, peleando contra él a una distancia. Y David escogió un arma con la cual él podía pelear y matar al gigante de distancia. El gigante nunca se acercó a él lo suficiente para poder hacerle daño a David. Y así como David pensó con esa mentalidad guerrera, nosotros tenemos que pensar también con esa mentalidad. No todas las batallas las vamos a pelear igual. Hay veces que nosotros no debemos de acercarnos a ciertas situaciones. No debemos de meternos en territorios donde sabemos que el diablo tiene autoridad. Vamos a entrar en problemas. David peleó contra el gigante a distancia y por eso él escogió la honda, porque él le podía hacer daño al gigante desde una distancia donde el gigante no le podía hacer daño a él. Y recuerde eso, que cuando sientes que estás en una guerra espiritual, pídele a Dios estrategia. Pídele a Dios estrategia. Pregúntale: Señor, ¿cómo voy a pelear yo esta batalla? Y Dios te va a dar una estrategia, pero piensa como un guerrero. Piensa como un guerrero. Entiende que estás en una guerra y que estás en una batalla. ¿Ok? Lo segundo que quiero que entiendamos cuando en la guerra, ¿ok?, es que necesitas saber cuándo pararte firme y necesitas saber cuándo correr. ¿Ok? Now, si hablamos de guerra, parece que uno dice, no vamos a correr, vamos a atacar y nos vamos. Bueno, hay momentos de atacar, hay momentos de pararte firme y hay momentos de correr. ¿Sabes tú que la Biblia nos dice que hay cosas de las cuales nosotros debemos huir? ¿Sí? Y una de ellas, si vas conmigo, y aquí sí vamos a ver los versos, en 1 de Corintios capítulo 6. Vaya conmigo, 1 de Corintios capítulo 6. El verso 18, mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. ¿Ok? Huid de la fornicación. En algunas versiones dice de la inmoralidad sexual. Y usan esa palabra porque dice que puede incluir fornicación tanto como adulterio. ¿Ok? Pero aquí el apóstol nos dice que cuando te sientes tentado sexualmente, corre. No te quedes ahí tratando de resistir, no te quedes ahí tratando de creer que eres suficientemente fuerte, porque la carne te va a traicionar. Corre, corre, corre rápido y corre recio. ¿Ok? Y el apóstol entonces nos dice que en esa situación hay que correr. Y luego en el capítulo 10, voltee al capítulo 10 conmigo. Y el verso 14, mire lo que dice.
capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Corre de la idolatría. Cualquier cosa que se te ofrezca que tú puedes poner ante Dios, huye de ello. ¿Ok? Huye de ello. Y luego mire, vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 6, si voltea su Biblia para allá, y ahorita amplificamos un poco más en esto, pero 1 de Timoteo, capítulo 6, de los versos 6 hasta el 12. ¿Okay? 1 de Timoteo 6, de los versos 6 hasta el 12. Okay. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Nos dice que huyamos ¿qué? De la fornicación, de la inmoralidad sexual, que huyamos de la idolatría, y aquí nos dice que huyamos del amor al dinero. ¿Sabe usted, hermano? Yo creo que ya sabe. El amor, el dinero, perdón, tiene una atracción fuerte. Sean sinceros conmigo, ¿a qué tanto les gustaría tener más dinero? ¿Verdad? ¿Ok? Y el apóstol nos está diciendo, mira, la manera de proteger tu corazón contra estas cosas es que estés contento con lo que Dios te da. Está contento que te salvó, está contento que te ha dado una vida donde tienes hambre y deseo de Él. Está contento con eso. El Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te vendrá por añadidura. El dinero en sí no es malo, el amor al dinero es malo. Y entonces la Biblia nos dice que cuando sentimos esos deseos, que tengamos cuidado, hermanos, y que huyamos del amor al dinero. ¿Ok? Y luego, por último, en 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a ver el verso 22. Esto ya no se aplica a muchos de nosotros, pero tenemos algunos jóvenes aquí también. Pero el verso 22 dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Okay? 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Okay? Son varias cosas de las cuales la palabra de Dios nos dice que huyamos. ¿Verdad? Que no nos quedemos a tratar de quedarnos allí y pelear y guerrear y decir, no, yo puedo más que esto, yo puedo más que la fornicación, yo puedo más que el amor al dinero, yo puedo más que estas pasiones juveniles, yo puedo más que la idolatría. No, la Biblia nos dice, huye de estas cosas. Huye. A veces la manera más fácil de ganar una batalla es correr. Y tenemos que saber cuándo correr. Y la Biblia nos dice que debemos de correr cuando sabemos que el enemigo nos va a atacar por el lado débil de nuestra carne. Si tú sabes que Dios te sacó de una situación donde tú batallabas con el alcohol, no te juntes con amigos que sabes que van a estar tomando.
Porque quizás la primera vez que te ofrezcan una cerveza, tú vas a decir con toda convicción, no, porque soy cristiano. Pero si sigues allí y permaneces allí, a la carne se le va a antojar lo que ellos están haciendo. Y vas a terminar cediendo. ¿Verdad? Conocí un señor que era de Tiquicheo, Michoacán, y el señor iba a testificarle a su compadre, y su compadre era un hombre de parranda, y los dos habían andado en la parranda en el mundo. Y cuando llegaba a testificarle a su compadre le ofrecía una copita, y comenzaba con una copita y terminaban los dos borrachos. Y entonces hay que saber cuándo correr. Acuérdate que el enemigo tiene muchos más años él diseñando estrategias contra el hombre y la mujer. Sin Cristo en sí, el enemigo es mucho más sabio que nosotros, y como quien dice, se la sabe al revés y al derecho, y nos observa y busca por dónde atacarnos. Y lo único que quiero decirles, hermanos, es que en estas batallas hay veces que es mejor correr. Hay veces que es mejor no te metas en una situación, no pases por un lugar, no te juntes con una persona, no hables con una persona que tú sabes que va a hundir tu espíritu. Quizás tú llamas con buenas intenciones, terminas deprimido, desanimado y con un espíritu que se transmitió, que viene a robarte a ti de tu gozo. No participes en conversaciones donde tú sabes que no vas a ganar el argumento. Mejor simplemente corta la conversación y sepárate de esa persona. Dios no nos llamó a convencer a nadie. Dios nos llamó a darles el Evangelio, y el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Pero cuando una persona es contenciosa, lo mejor es tú no participar en esa contienda. Mejor déjalos, entrégalos a Dios y Él se encarga. Al momento adecuado, el Espíritu Santo te los va a traer y van a estar abiertos para que tú les testifiques y les hables el Evangelio, porque Él sabe cómo tratar con los corazones. ¿Okay? Pero en esta batalla en la cual estamos, en estas guerras que llevamos, estas batallas que llevamos en la guerra, hay veces que hay que huir. Amén. Okay. Voltea a su hermano y dígale, mejor es decir, aquí huyó un cobarde, que aquí murió un valiente. Ok. All right. Now, otra cosa que quiero decirle de guerra espiritual es que las batallas son diferentes. En 2 de Samuel, capítulo 5, encontramos una historia, y otra vez le voy a pedir, no vaya allí, nomás le voy a narrar la historia, pero apunten sus notas. En 2 de Samuel, capítulo 5, David consulta a Dios y le dice, ¿ataco a los filisteos? Y Dios le dice, atácalos. Y David los ataca de frente y los derrota. Y de rato se arman otra vez los filisteos, vuelven a venir con otro ejército, y David podría simplemente haber dicho, Dios está conmigo, los voy a atacar y los voy a vencer. Pero no, David era sabio y le dijo a Dios, ¿ataco a los filisteos? Y le dijo Dios, no los ataques, vete por atrás de ellos, y cuando tú oigas que se mueven la tapa de los árboles, como que algo va marchando por arriba de los árboles, atácalos por atrás. Y entonces nosotros tenemos que buscar de Dios diferentes estrategias, que Dios nos dé las estrategias, ¿verdad? Como lo primero que miramos, que David escogió armas de distancia para pelear contra el gigante, porque él sabía que de cerca el gigante lo derrotaba. David sabía que Dios estaba con él, pero Dios también le dio la estrategia. Y así igualmente nosotros, pregúntale a Dios cómo vas a dirigirte a cada situación. No todas las situaciones son iguales, y lo que te dio la victoria en una ocasión, a lo mejor Dios tiene otra estrategia, ¿verdad? Y entonces busca a Dios, pregúntale a Dios, ¿cómo le hago aquí? Porque Dios sabe que cada batalla es un poco diferente. ¿Dicen amén? Si tú has pasado tiempo ya en el Señor, tú sabes que cuando peleas una batalla física,
con tu salud o la salud de alguien que tú amas no es lo mismo que pelear una batalla cuando necesitas dinero para pagar algo. Tú sabes que la batalla física es mucho más fuerte y no la vas a pelear de la misma manera. Vas a tener que buscar a Dios que te dé estrategias. Tú sabes, si tienes tiempo ya, que las batallas matrimoniales, aunque son de contienda, no son igual que las batallas cuando tienes contienda con alguien en tu trabajo. Tú sabes que es diferente tener la guerra dentro de tu casa que tenerla cuando vas a trabajar. Entonces le pides a Dios sabiduría. ¿Cómo voy yo a dirigirme? Porque a lo mejor en el trabajo usas una estrategia, pero la estrategia en la casa quizás sea muy diferente. ¿Ok? ¿Amén? Ok. Vaya entonces conmigo con todo este pensamiento. ¿Le está ayudando esto? Ok, vaya a Efesios capítulo 6 conmigo. Ya muchos de ustedes conocen estos versos de la palabra de Dios. No me voy a meter muy detalladamente en ello, pero sí quiero que demos lectura de los versos 10 hasta el verso 20. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, todos digan lucha, ¿ok? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué nos están diciendo estos versos? Aquí Dios nos está abriendo una ventanilla y nos está haciendo Dios ver que Satanás tiene un ejército. ¿Ok? Y que no todos los demonios, no todos los espíritus inmundos en el ejército de Satanás llevan el mismo poder. Hay un rango de poderes en el reino de las tinieblas. Hay demonios que son fuertes y hay demonios que son más débiles. Hay espíritus que vamos a enfrentar que van a ser fuertes y hay espíritus que vamos a enfrentar que no van a ser de muy alto rango. Ustedes recuerdan que tan fuerte era un espíritu que detuvo un ángel. ¿Recuerdan Daniel? El libro de Daniel, cuando Dios mandó el ángel, que Daniel estaba en ayuno y en oración, pidiéndole a Dios algo, y Dios mandó un ángel con la respuesta. Y luego dice la Biblia que el príncipe de Persia lo resistió. El príncipe de Persia era un demonio que estaba sobre el imperio de Persia. Y ese demonio fuerte que gobernaba todo un imperio le salió al encuentro a este ángel y el ángel no podía pasar. Pero Dios mandó un ángel más grande, ¿verdad? A Miguel, y le abrió el paso y pudo llegar el ángel. Pero estos pasajes nos dan a entender a nosotros y es interesante la palabra que la Biblia usa, dice lucha. Aquí no usa la palabra guerra. Aquí dice lucha, que tenemos lucha. Y en aquel entonces, cuando dos luchadores luchaban el uno contra el otro, cuando un luchador se ponía arriba del otro y le ponía el brazo en el cuello al otro, eso quería decir que lo había vencido. Y entonces la Biblia nos dice a nosotros, estamos luchando contra estas huestes satánicas, contra este ejército, y ellos nos quieren vencer a nosotros, nos quieren tener abajo y poner la mano y el brazo en nuestro cuello hasta que nosotros nos rindamos, pero nosotros vamos a hacer lo mismo con ellos, vamos a pelear contra ellos, vamos a luchar contra ellos. Y entonces nos dice aquí algo, y nosotros necesitamos estar pendientes de esto, necesitamos entenderlo, que Satanás tiene un ejército y tiene estrategias y tiene planes, y nosotros somos su enemigo, y él alinea su ejército en contra de nosotros,
y para pelear contra nosotros, para luchar contra nosotros. Y necesitamos estar conscientes de eso, hermanos. ¿Ok? Que estamos así en una lucha contra un ejército que está bien organizado. Alguno dirá, pues hermano, entonces ¿cómo podemos ganar? Esta cosa está dura, esta cosa está difícil. No, el apóstol no nos está diciendo esto. El Espíritu Santo no nos está diciendo esto para que nos desanimemos y nos intimidamos o nos intimidemos. El Espíritu Santo nos lo está diciendo para que nosotros entendamos y estemos conscientes que no estamos peleando contra sangre y carne. Estamos peleando contra espíritus. Y entonces Él nos hace entender para que no estemos ignorantes. Porque muchas veces los cristianos estamos ignorantes de lo que estamos enfrentando. Y empezamos a pelear en la carne. Y cuando empezamos a pelear en la carne, cuando nos ponemos al tú por tú, somos presa fácil para el enemigo. A lo mejor ganas el argumento, pero te amargas el espíritu. Entonces hay que entender nosotros, a veces que hay que simplemente quedarnos callados y orar dentro de nosotros y decirle: Señor, dame la respuesta. Señor, enséñame qué hacer. Señor, ¿qué hago? Porque no estás luchando contra sangre y carne. Nosotros le echamos la culpa al señor Biden por muchas de las cosas malas que están pasando en este país. No es el señor Biden. Hay demonios en Washington, hay demonios en la Casa Blanca que están influenciando y controlando los corazones y las mentes de estas personas. Y entonces, ¿por qué está viniendo el gobierno más y más tan agresivo contra la iglesia? Porque Satanás los está inspirando, porque saben que la amenaza más grande y el poder más grande que tiene esta nación no es su ejército ni sus políticos, sino la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces estamos en esa lucha. En medio de todo esto, nos dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Okay, vamos a parar ahí. Okay, entonces, ¿qué nos dice Dios? Nos dice que hay un armamento que Dios nos ha dado para enfrentar a estas fuerzas. Y lo primero que nos dice es la verdad. La verdad es un alma poderosa. Y entonces nos dice que la verdad va a ser como un cinto que amarra todo, que guarda todo. Mira, si nosotros practicamos la mentira, si nosotros vivimos en la mentira y tratamos de enfrentar a Satanás, nos va a vencer. Lo primero que nos dice el apóstol es la verdad. Ármate con la verdad, cíñete con la verdad. ¿Okay? ¿Y qué es la verdad? La verdad es todo lo que dice esta palabra. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Pero también hay otro lado de esto de la verdad. No solamente tenerla en nosotros, sino vivirla en nosotros. ¿Okay? Vivirla. Y luego nos dice la coraza de justicia. ¿Qué es lo que protege la coraza? Sobre todo protege el corazón. Va aquí al frente y protege el corazón. ¿Ok? Y necesitas entender que cuando Dios te salvó, Él te justificó. Pero Dios también espera que la justicia esté dentro de nuestro corazón y que practiquemos la justicia. Si tú maltratas a tu hermano, tú no estás en la justicia. Si tú haces daño a la demás gente, robas, defraudas, tú no estás en la justicia. La justicia, practicar la justicia, vivir la justicia cuesta al momento, pero luego a la larga trae un buen resultado.
Entonces, protégete con la justicia. Entiende primeramente que Dios te justificó, ¿ok? Y luego practica y vive la justicia. ¿Dicen amén? Amén. Y luego nos dice que nos calcemos con la preparación del Evangelio de paz. ¿Qué quiere decir esto cuando se pone usted los zapatos? Come on, dígame, ¿cuándo se pone usted los zapatos? Sí, cuando se levanta, cuando va a salir. ¿Sabe qué me quiere decir eso a mí? Esté ocupado. Ocúpate. ¿Ok? Yo no me acuesto con mis zapatos. Mi esposa quisiera, porque hay veces que dan un olorcito muy sabroso. Pero yo no me acuesto con mis zapatos. Yo me pongo mis zapatos cuando yo voy a comenzar mi actividad. Y el cristiano, ¿sabes tú que una de las armas más poderosas que tú tienes contra Satanás es que compartas el Evangelio? ¿Y sabes tú que hay muchos cristianos que no usan esa arma? Se enfocan en la espada y en la coraza y en todo lo demás. No, está activo en el reino de Dios. A un blanco que se está moviendo no es fácil pegarle. Amén. Comparte el Evangelio. Cíñete con el calzado y ponte activo. No estés, hermanos, cuando hay momentos de descansar, por favor no me malentienda, ¿ok? Yo no le estoy diciendo que ande con la lengua de fuera y no hay momentos de descansar, hay momentos de relajarnos, hay momentos de todo, pero son momentos. El cristiano debe de estar activo, el cristiano debe estar compartiendo su fe donde quiera que vaya. Donde quiera que tú estés, pregúntale al Espíritu Santo, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué me moviste de un trabajo a otro trabajo? ¿Por qué me invitaron a esta fiesta? ¿Por qué estoy yo aquí? Está activo. Y luego nos dice acerca del escudo de la fe y nos dice que con este escudo de la fe podemos apagar los dardos encendidos del enemigo. ¿Sabes qué es lo que hacían los soldados romanos literalmente? La mayoría de sus escudos que ellos usaban eran de madera. Y entonces el enemigo, sabiendo que traían escudos de madera, les tiraban dardos encendidos, flechas ardiendo, para que cuando pegaran al escudo lo encendían. Y se quedaba el escudo, el soldado sin escudo, ¿verdad? Y entonces lo que hacían los soldados romanos antes de ir a la batalla, tomaban sus escudos y los empapaban en el agua, los metían en el agua, para que cuando salían con el escudo, aunque era de madera, venía mojado y pegaba el dardo encendido y se apagaba por el agua que venía, donde viene empapado el escudo. ¿Sí me entiendes? Y entonces empápate de fe. Empápate de fe, ¿ok? ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Llénate de fe, empápate de fe. Mire, le voy a decir una de las cosas que nos da fe, y quiero que me escuche un momentito, ¿ok? Quiero que me escuche. Una de las cosas que te da fe es el ayuno. ¿Okay? El ayuno te da fe. Déjame explicarte. Jesús les dijo a sus discípulos cuando le dijeron, ¿por qué no pudimos echar fuera el espíritu lunático del muchacho? ¿Recuerdan la historia? Y Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. Y luego les dijo, este género no sale sino con ayuno y en oración. El género no era el espíritu. Los espíritus salen en el nombre de Jesús. El género era la fe para poder echar fuera al demonio. Eso era lo que les faltó fe. Y Jesús dijo, ese tipo de fe, ese género, no sale, no se produce, sino con ayuno y con oración. ¿Por qué es tan efectivo el ayuno en nuestra fe? ¿Por qué es tan efectivo en producir un escudo de fe? Porque cuando tú ayunas, matas la carne. La duda está en la carne. La carne duda, la carne no cree.
pero el espíritu sí. Y cuando tú ayunas, matas la carne y avivas el espíritu y puedes creer las promesas de Dios más fácil. Te abre el oído espiritual para oír más claramente a Dios y te abre el entendimiento para entender cosas en la palabra que tú no entendías antes. El escudo de la fe, y luego nos dice el yelmo de la salvación, el casco. Eso es para proteger tus pensamientos. ¿Ok? Para proteger tus pensamientos. All right. So, la Biblia dice que eso es lo que debemos de hacer. Escúcheme. Eso es lo que debemos de hacer. La Biblia dice que cuando el enemigo te pone un pensamiento en la cabeza, la Biblia dice que debemos de tomar cautivo ese pensamiento y sujetarlo a la palabra de Dios. Y si no se puede sujetar a la palabra de Dios, si es algo en contra de la Biblia, hay que arrojarlo. ¿Ok? ¿Por qué lo tienes que tomar cautivo aquí? Porque cuando llega aquí, tú comienzas a hacerlo. Si lo tomas cautivo aquí y lo arrojas ese pensamiento, no llega aquí, porque cuando llega aquí, porque como el hombre piensa en su corazón, tal es. Entonces, la Biblia nos dice que tenemos un yelmo, una protección para la mente. ¿Y qué es eso? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tengan cuidado con esos emails y textos que le llegan, que AT&T te tiene $200, $300 reservados para ti. ¿Ok? Mándalos al trash inmediatamente, porque lo que quieren es acceso a tu teléfono para robarte toda la información. Y entonces igualmente, cuando el enemigo te lanza pensamientos a la cabeza, ahí agarra los cautivos y no, yo sé que esta es una mentira, no se alinea con la palabra de Dios, fuera en el nombre de Jesús. Y tomas cautivo todo pensamiento. Y entonces, después de eso nos dice que tenemos la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, esto es interesante, ¿verdad? La espada del Espíritu. El Espíritu Santo tiene una espada que te da a ti. Y esa es la palabra de Dios. Esta palabra es una espada. La Biblia dice que es más penetrante que toda espada de dos filos, la palabra de Dios. Y entonces te ha dado una lista de armamento defensivo, protectivo, ¿verdad? Todo lo que hemos visto, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Pero ahora, ¿qué te da Dios? Te da un arma para que pelees para atrás. Te da un arma para que pelees para atrás, y es una espada. Y esa espada es del Espíritu Santo. Y te la da, y esa es la palabra de Dios. Y luego lo último que menciona es orando siempre con todas oración y súplica en el Espíritu. ¿Ok? Amén. Now, lo puedes traducir tú o interpretar de dos maneras. Una es pedirle al Espíritu Santo cómo orar sobre alguna situación, ¿verdad? O la otra puede ser orar en lenguas. ¿Ok? Cualquiera de las dos que tú quieras adoptar, y puedes adoptar las dos. Que cuando tú vas a orar por alguien o por algo, pídele a Dios, ¿cómo oro por esta persona? ¿Cómo oro por él? ¿Cómo oro por ella? ¿Verdad? Y lo otro es que simplemente te dejes llenar del Espíritu y luego comiences tú a hablar en otras lenguas, comiences a orar en otras lenguas y comienzas tú a orar y estás orando en el Espíritu. Pero las dos, cualquiera de las dos, ¿sí me entiende? ¿Ok? Now, ¿qué tantos de ustedes buscan la guianza de Dios cuando están orando por alguien o simplemente oras de tus emociones? Ay, pobrecito. Ay, pobrecita. Viejo mugroso, cómo la maltrata, ¿verdad? Voy a orar, Señor, quiérole las dos patas, viejo mugroso, apestoso. Y nosotros teníamos
hace muchos años una señora en la iglesia que siempre estaba pidiendo por su esposo, que la trataba muy mal, y todos nosotros teníamos este concepto de este monstruo con el cual ella vivía, hasta que el hombre lo alcanzó Cristo. Y nos dimos cuenta que el problema no era el hombre, el problema era la mujer. Y sí había un monstruo en la casa, pero no era masculino, era femenino. Una vez en la iglesia pasó una hermana y se nos hizo raro porque su esposo había llegado con los lentes quebrados, los traía con tape aquí y rasguñado. Y la hermanita había pasado el culto antes y dijo: hermanos, quiero darle gracias a Dios porque estuve en una terrible batalla, pero el Señor me dio la victoria. Pues después vimos al esposo y nos dimos cuenta que tuvieron un pleito en la casa y ella agarró el zapato, con el tacón del zapato lo taconeó todo y le quebró los lentes y lo rasguñó todo. Sí, ganó la batalla, ¿verdad? Pero entonces pídele a Dios sabiduría, no ores de tus emociones, pídele a Dios sabiduría. Es muy fácil ser dominado por las emociones. ¿Qué tantos dicen amén? Pero necesitamos saber cómo orar. Ok, now lo último que te quiero leer en esta noche para terminar es en Mateo capítulo 4 de los versos 1 al 11 y vamos a hablar de esta espada del Espíritu que es la palabra de Dios, ¿ok? Porque con eso comenzamos, ¿se acuerdan? De cómo la palabra de Dios es un arma. Ok, de los versos 1 hasta el 11, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Todos digan conmigo: escrito está. Okay. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire el pingo tremendo, ahora él está usando la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, diga conmigo: escrito está. Escrito está. Escrito está. Okay. 3 veces lo tentó. 3 veces ¿con qué respondió Jesús? Con la palabra de Dios, exactamente. Jesús sacó su espada y le empezó a dar al enemigo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, quiero que hagas algo. Si en verdad tú estás serio de pelear estas batallas y ganarlas y no estar siempre siendo manipulado por el enemigo, controlado por el enemigo, si en verdad estás serio de tener una victoria, quiero que leas tú la Biblia y quiero que empieces a pedirle a Dios que te dé el poder para memorizar versos de la palabra de Dios. Subráyalos en tu Biblia, agarra un cuaderno y empieza a apuntar los versos que Dios te da y apúntalos allí. Y cuando entres en un momento de batalla, en un momento de lucha, que tú sabes que estás luchando por tu propia vida o por la vida de alguien más, por la vida de tu matrimonio, la vida de tus hijos, la vida de tu familia, cuando tú sabes que estás luchando, saca tu cuaderno y empieza a agarrar esta espada y dile al diablo: mira, Satanás, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, y párate en la palabra de Dios. Y aprende a hacer guerra, aprende a pelear, deja que Dios te dé las estrategias, busca la sabiduría y la guianza de Dios, no te dejes mover por tus emociones. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros
huirá. Amén. Espero que le haya ayudado lo que hemos estudiado esta noche. Yo sé que es breve, yo sé que no entramos en mucho detalle, pero yo creo que aprendió usted lo necesario para defenderse contra el enemigo. Y si ahorita estás bajo ataque, es tiempo que ya dejes la defensiva y te vuelvas a la ofensiva. ¿Ok? Y pídele a Dios la estrategia. Amén. Amén. Déjeme orar por ustedes. Ponga sus manos primeramente sobre sus mentes, por favor. Pongan sus manos sobre sus mentes. Señor Jesucristo, renueva nuestra manera de pensar a través de tu palabra. Señor, cambia nuestros pensamientos carnales y danos, Señor, discernimiento y entendimiento espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que ahorita arrojes fuera todo pensamiento erróneo, todo pensamiento diabólico, satánico, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de miseria, todo pensamiento de víctima, y que, Señor, ahorita tú renueves la mente, los pensamientos de cada uno. Ahora ponga sus manos sobre su corazón. Señor Jesucristo, te ruego, Señor, que tú deposites en nuestro corazón tu verdad, Señor, que llegue a gobernarnos, que llegue a movernos, Señor, que sea la fuerza que nos mueve, Señor. Llena nuestro corazón de sabiduría, llena nuestro corazón de discernimiento, llena nuestro corazón del Espíritu de Dios. Señor, te ruego que protejas nuestros corazones, Señor, que todo lo que está allí, que ha caído, que no es buena semilla, sea arrojada fuera en el nombre de Jesús, y que la semilla buena, la semilla de tu palabra, germine en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora ponga sus manos sobre su boca. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en lo que hablamos, que no salga muerte, ni derrota, ni fracaso de nuestra boca, sino que comiencemos a confesar tu palabra, a hablar tu palabra, a usar tu palabra, a vivir tu palabra, a creer tu palabra, a invocar tu palabra sobre toda situación y circunstancia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora dele un aplauso al Señor Jesucristo. Guerreros, ustedes son guerreros. Amén. Amén.